El satanismo como tal es un término amplio que engloba diversas creencias, prácticas y filosofías que giran en torno al concepto de Satanás, o más comúnmente a ideas de individualismo, rebelión, conocimiento y autoafirmación. Aunque se suele asociar a Satanás con el diablo en la tradición cristiana, el satanismo en realidad incluye varias interpretaciones de esta figura que van desde lo simbólico y filosófico hasta lo espiritual o religioso. En el satanismo, las perspectivas sobre Dios varían dependiendo de la corriente específica, ya que el satanismo no es un movimiento homogéneo y abarca desde corrientes filosóficas hasta aquellas más teístas. Las opiniones sobre Dios pueden ir desde el rechazo total de su existencia hasta una crítica a su representación en las religiones abrahámicas. Por ejemplo, satanismo laveyán o ateísta. Fundado por Anton LaVey en 1966 con la creación de la Iglesia de Satán, el satanismo de LaVey no cree en Dios ni en ninguna deidad o entidad sobrenatural, incluida Satanás. Para los satanistas laveyanos, Dios es un símbolo de las restricciones morales y religiosas impuestas por el cristianismo y otras religiones. Rechazan la idea de un ser divino que juzga y exige obediencia, promoviendo en cambio una visión humanista y hedonista, donde el Dios verdadero es el ser humano mismo. Esta es la forma más conocida y practicada del satanismo moderno. Este tipo de satanismo es en gran medida una filosofía humanista y materialista que usa la figura de Satanás para enfatizar la libertad y la autoexpresión. Satanismo espiritual o teísta. En algunas variantes del satanismo espiritual o teísta, los practicantes creen en Satanás como una entidad real y ven a Dios desde una perspectiva opuesta a la tradicional. En esta visión, Dios es percibido como una figura autoritaria que exige sumisión y suprime el conocimiento y la libertad. Satanás, en cambio, es visto como un símbolo o una deidad de libertad, conocimiento y rebeldía contra la opresión. En esta visión, el rechazo a Dios no es tanto como un rechazo de su existencia, sino como una oposición a su papel como una figura opresiva. Para algunos, Satanás representa la verdadera liberación del espíritu y una conexión directa con lo divino. Existen varias corrientes dentro del satanismo teísta, algunas de las cuales pueden incluir prácticas esotéricas y rituales mágicos. Satanismo como movimiento de contracultura. Algunos ven el satanismo más como una contracultura que utiliza la imagen de Satanás y el rechazo de Dios como un medio para desafiar las normativas religiosas y culturales. La figura de Dios se interpreta como una construcción que representa la conformidad y la moral tradicional, mientras que Satanás representa la resistencia y la libertad personal. Este enfoque no se centra tanto en Dios como un ser real, sino como un símbolo de los valores de la sociedad dominante que el satanismo busca cuestionar. El Templo de Set. Fundado por Michael Aquino en 1975, esta es otra corriente del satanismo teísta, el cual se separó de la Iglesia de Satán proponiendo la adoración a Set, una deidad egipcia asociada con el caos y el poder en lugar de Satanás. Los miembros del templo de Set creen en la existencia de seres sobrenaturales, aunque no necesariamente en un Dios omnipotente como en el monoteísmo abrahámico. Para ellos, el concepto de un Dios judeocristiano es solo una representación humana que no tiene cabida en su visión del universo, donde la deidad a venerar es Set, quien simboliza el conocimiento y el poder. Los seguidores del templo de Set creen en el camino de la mano izquierda, una filosofía de autorrealización y autodeificación. Aunque no se considera estrictamente satánico en el sentido cristiano, comparte algunos conceptos con el satanismo en cuanto a la búsqueda del poder personal y conocimiento. Satanismo luciferiano.
Aunque a menudo se confunde con el satanismo, el luciferianismo toma la figura de Lucifer como un símbolo de iluminación, conocimiento y libertad. Lucifer se considera más un portador de luz que un opositor maligno, y los luciferianos ven su filosofía como un camino hacia la autorrealización y el desarrollo espiritual. Aunque puede compartir algunos principios con el satanismo, el luciferianismo se centra más en el aspecto de la sabiduría y la iluminación. Satanismo tradicional o popular. En algunas tradiciones antiguas y folclóricas, especialmente en Europa, el culto a figuras demoníacas o satánicas fue atribuido erróneamente a grupos marginales como acusaciones hacia personas de practicar brujería o adoración al diablo durante la Edad Media y la Inquisición. Este tipo de satanismo no necesariamente existía como tal, pero estas ideas contribuyeron al imaginario de ritos oscuros y adoración del diablo que luego influirían en las percepciones modernas del satanismo. El satanismo como culto organizado es en realidad bastante reciente. Sin embargo, el concepto de Satanás y su uso simbólico como figura de rebelión y desafío proviene de tradiciones mucho más antiguas. La idea de Satanás se desarrolló dentro de la teología judeocristiana, donde Satanás era un adversario de Dios. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, la imagen de Satanás se asoció con el mal y la rebelión, pero no existía un culto satánico formal. Sin embargo, durante la época de la caza de brujas, entre los siglos XV y XVII, muchas personas fueron acusadas de adorar a Satanás en rituales nocturnos, aunque en la mayoría de los casos estas acusaciones eran infundadas. Este periodo ayudó a construir la imagen del satanismo como un culto oscuro y malvado, aunque en realidad no existía un culto satánico organizado. El satanismo moderno, especialmente a partir del siglo XX, ha reinterpretado a Satanás como un símbolo de libertad, conocimiento y rechazo a la opresión religiosa. Por lo tanto, aunque la figura de Satanás es antigua, el satanismo como culto organizado y filosofía formalizada tiene menos de un siglo de antigüedad. En resumen, las visiones sobre Dios en el satanismo son principalmente de rechazo o crítica, con diferencias que dependen de la corriente específica. En su mayoría, los satanistas ven a Dios como una representación de la autoridad y el control, y eligen a Satanás o figuras similares como símbolos de individualidad, libertad y autoconocimiento. Aunque la figura de Satanás es antigua y está profundamente arraigada en la teología y mitología judeocristiana, esta forma moderna del satanismo se ha desarrollado como un movimiento simbólico que adopta una perspectiva de rebeldía filosófica, explorando conceptos de libertad personal, cuestionamientos de la autoridad y rechazo a la imposición moral, ofreciendo a sus seguidores una identidad de resistencia y de autodefinición en contraposición a los dogmas tradicionales. La obra de Dios es maravillosa y su intercesión lo es aún más. No importa si crees o no en Él, al final, y lo que realmente importa es aferrarse a que cosas milagrosas y sin explicación suceden, y cuando eso pasa, nos hace ver y sentir la vida de otra manera. Nuestra energía suprema universal lo es todo. Su poder ilimitado y su voluntad siempre prevalecerá. Si el video te gustó, dale like y si deseas suscribirte, estaré muy agradecida. Nos encontramos próximamente en otro relato más en donde nuestro Ser Supremo Creador es el protagonista principal. Muchas gracias a todos.